En este tutorial implementaremos una sencilla API REST para la gestión de usuarios utilizando el framework Express.js y una base de datos MongoDB. Antes de empezar a implementar nuestra API REST, tenemos que instalar Node en nuestro ordenador. Podemos descargar Node desde la página oficial. La última versión estable es la 12, pero podemos descargar la versión que nos interese. Os recomiendo utilizar la herramienta NVM, también llamada Node Version Manager. NVM nos permite instalar y gestionar diferentes entornos de Node de forma fácil. Podemos listar las diferentes versiones de Node que tenemos instaladas ejecutando el comando nvm-ls. En mi ordenador la versión activa es la 10, pero puedo cambiar a otra versión ejecutando el comando nvm-use, seguido de la versión que me interese. Si ahora consulto la versión de Node, me indica que estoy utilizando la versión 6, pero como quiero implementar la API REST utilizando la versión 10, volveré a activar la versión 10. Lo primero que haremos será crear el proyecto. La instalación de Node nos instala también la herramienta NPM. NPM es el gestor de paquetes predeterminado del entorno de ejecución de Node y nos permite, entre muchas otras cosas, crear, instalar o compartir paquetes en repositorios online para que otros desarrolladores puedan utilizarlos en sus proyectos. El primer paso será crear la carpeta del proyecto que vamos a desarrollar. La llamaremos Users REST API. A continuación, crearemos el paquete del proyecto utilizando el comando npm init. Ahora nos pedirá que introduzcamos los datos básicos del paquete. Los datos importantes ahora son el nombre del paquete, la versión y la descripción. El resto de campos podremos modificarlos siempre que queramos más adelante. Al finalizar el formulario nos muestra un JSON con un resumen de los datos introducidos. Se trata del contenido del fichero package.json que se creará. Revisamos que los datos sean correctos y los confirmamos. Si listamos los ficheros de la carpeta, veremos que lo único que ha hecho es crear el fichero package.json, que es la base de todo proyecto de Node. Ahora crearemos un fichero README. Crearemos el repositorio Git con el comando git init. Podemos ver que ambos ficheros no están en el stage, por tanto los añadiremos con el comando git add-a mayúscula. Con esto ya podemos hacer el primer commit mediante el comando git commit-m seguido de la descripción. Normalmente al primer commit se le describe como commit inicial. De momento vamos a guardar los commits en local. Más tarde ya crearemos un repositorio online a GitHub donde subir el código. Utilizaremos nuestro editor de código favorito. Yo voy a utilizar el editor Atom. Añadimos el proyecto dentro de nuestro editor. Empezaremos creando el fichero server.js, cuya función principal será iniciar el servidor donde correrá nuestra API REST. Inicialmente mostraremos un mensaje para indicar que se está iniciando el servidor y crearemos una instancia de la clase API Server que implementaremos más tarde en otro fichero. El parámetro del método constructor de esta clase será el puerto del servidor. En este caso yo utilizo el puerto 1992, pero podemos utilizar otro puerto siempre y cuando no esté en uso y el sistema operativo nos dé permiso para utilizarlo.
La llamada método startServer servirá para iniciar el servidor. Personalmente suelo utilizar una carpeta llamada source, donde incluyo el código fuente de los diferentes módulos que voy a implementar durante el desarrollo del proyecto. Cada desarrollador organiza el código siguiendo la estructura que le resulta más cómoda o la que más le convenga al proyecto. En este desarrollo crearé la carpeta source y dentro de esta crearé la carpeta API Server. En el fichero apiserver.js es donde implementaremos los diferentes endpoints de la API REST. Primero empezaremos haciendo un desarrollo muy básico de cada uno de los endpoints, sin realizar ninguna conexión a ninguna base de datos, de forma que para cada llamada a la API devolveremos un código HTTP válido y una respuesta vacía. Para eso solo necesitaremos utilizar el framework Express. Creamos un módulo nuevo para exportar la implementación de la clase. Primero importaremos el Framework Express, aunque no hayamos instalado todavía la dependencia. Por tanto, si ahora probásemos de ejecutar este código, Node nos va a dar un error. Instalaremos esta dependencia más adelante. BodyParser forma parte del Framework Express y nos permitirá que el contenido de las transferencias HTTP se traten como objetos JSON. A continuación, especificaremos el listado de Allowed Origins. De esta forma, podremos controlar desde qué dominios autorizamos las llamadas a la API en los navegadores web. El listado de dominios lo cargaremos de un fichero de configuración que crearemos específicamente para almacenar dichos datos, y también los datos de la conexión a la base de datos. Obtenemos el valor de la cabecera origin de la petición y comprobamos que esté entre los allowed origins. Si el origen de la petición está autorizado, hay que comunicarlo al navegador. Indicaremos también los métodos y cabeceras HTTP autorizadas en nuestra API REST. Creamos una instancia de servidor HTTP y lo enlazamos con la instancia de Express que hemos creado previamente.
En el siguiente paso implementaremos los métodos Start Server y Stop Server para poder iniciar y detener el servidor respectivamente. Ahora ya es momento de empezar a implementar los diferentes endpoints que definen la API. Dado que la intención de nuestra API REST es poder gestionar una base de datos muy sencilla de usuarios, nos limitaremos a ofrecer una interfaz que permita crear un nuevo usuario, obtener, modificar y eliminar los datos de un usuario específico, además de obtener el listado de todos los usuarios de la base de datos. El método initEndpoint de nuestra clase se encargará de inicializar los endpoints. El primer endpoint que implementaremos será un post a la ruta users, que permitirá crear un usuario nuevo. Dejaremos para más adelante las operaciones de conexión, lectura y escritura a la base de datos Mongo. Por lo tanto, ahora nos centraremos a definir todos los endpoints y devolver códigos de estado 200 y cerrar la conexión sin devolver ningún dato. El siguiente endpoint será un get a la ruta users/id para obtener la ficha de un usuario en concreto. Añadimos 2 puntos como prefijo al parámetro id de la ruta. Esto nos permitirá obtener el valor de dicho parámetro identificador cuando se invoque una llamada a este endpoint. Devolvemos el código de estado 200 para indicar que la operación se ha realizado correctamente y seguidamente cerramos la conexión. Seguimos con la misma línea para el endpoint responsable de eliminar un usuario. Hacemos lo mismo con el endpoint para modificar los datos de un usuario.
y finalizamos con el endpoint que nos debe devolver el listado de todos los usuarios. Podemos observar que crear endpoints con el framework Express es rápido y sencillo. Antes de ejecutar el servidor en el terminal, tenemos una tarea pendiente. Tenemos que crear el fichero de configuración donde vamos a definir el array de Allowed Origins que se va a cargar cuando arranque el servidor. En la lista de Allowed Origins pondremos el dominio localhost en el puerto 4200. Normalmente algunos frameworks como Angular o React suelen servir las páginas web en este dominio y puerto cuando se ejecutan en modo debug, de forma que nuestro servidor web aceptará las llamadas al API que provengan de este origen en un navegador web. Con todos los endpoints ya definidos, probaremos de arrancar el servidor ejecutando el comando node, seguido de server.js. Veremos que nos dará un error, pues en la implementación estamos utilizando el paquete Express y todavía no lo hemos instalado. Lo instalaremos en nuestro proyecto con el comando npm install-s, seguido del nombre del paquete a instalar, en este caso Express. Una vez instalado, observaremos que en la raíz del proyecto se ha creado la carpeta node/módules. En esta carpeta es donde se instalan todas las dependencias necesarias para el proyecto. Volveremos a arrancar el servidor, y esta vez ya deberíamos tener nuestra API sirviendo por el puerto 1992. En el navegador web podemos probar de llamar directamente al endpoint que obtiene el listado de todos los usuarios. Devuelve un código 404, es decir, el servidor nos está diciendo que dicho endpoint no existe. Revisando el código, vemos que el método para obtener el listado de usuarios no es un get. Lo arreglamos y reiniciamos el servidor nuevamente. Perfecto, ahora nos devuelve un código 200 y una respuesta vacía, como era de esperar. El siguiente paso será implementar las diferentes llamadas a la base de datos. En este caso utilizaremos una base de datos Mongo. Descargaremos el tarball de la MongoDB Community Server desde la página oficial de descarga. Elegimos nuestro sistema operativo, en mi caso Mac OS X. La última versión a día de hoy es la 4.2.3. Copiamos la URL de la descarga. Descargamos el tarball en una carpeta temporal y lo descomprimimos.
Copiamos los binarios en una nueva carpeta específica solo para la Mongo. Ahora crearemos la carpeta donde la Mongo almacenará las bases de datos y arrancaremos el servidor de la Mongo utilizando el parámetro dbpath para especificar la carpeta donde debe almacenar los datos. Ahora que el servidor de la Mongo está en funcionamiento, nos conectaremos a este para crear la base de datos de nuestra API REST. Para ello, yo recomiendo utilizar la herramienta gratuita Robo3t. Una vez conectados a la Mongo, creamos una nueva base de datos y le llamaremos, por ejemplo, API. Vemos que en la nueva base de datos no hay ninguna collection y por tanto está vacía. Antes de empezar a implementar las operaciones de lectura y escritura de la base de datos, primero crearemos un pequeño módulo en el fichero database.js, a modo de utilidad, con las funciones para abrir y cerrar fácilmente conexiones a la base de datos. En el fichero de configuración donde hay definidos los Allowed Origins, también almacenaremos el nombre de la base de datos, las credenciales, la dirección y el puerto del servidor de la Mongo. Antes de continuar con el desarrollo, haremos una pequeña pausa y comitearemos todos los cambios en el código que hemos hecho hasta ahora. En el fichero gitignore añadiremos la carpeta nodemodules, pues esta carpeta no es necesario guardarla en el repositorio del proyecto y en cualquier momento la podemos volver a generar con el comando npm install. Añadimos los ficheros que hemos implementado en el stage y realizamos el commit. El siguiente paso será implementar las operaciones de lectura y escritura contra la base de datos, pero esto no será posible sin antes crear en la base de datos una collection específica donde guardar los datos de los usuarios. A esta collection le llamaremos, por ejemplo, users.
Ahora empezaremos a implementar las funciones para poder crear, editar, obtener, eliminar y listar usuarios consultando directamente a la base de datos. Para dicha tarea crearemos el módulo User Manager, que exportará las funciones de los diferentes escenarios mencionados. Este módulo será posteriormente utilizado por la clase API Server. Importamos el fichero database.js para poder abrir y cerrar conexiones con la base de datos. Importamos también la dependencia MongoJS que nos ofrece una API para implementar las operaciones de lectura y escritura de la base de datos. La función que voy a implementar primero será la de actualizar la ficha de un usuario. Obtenemos primero una conexión a la base de datos. A la variable que contiene el objeto de la conexión le indicamos la collection con la que queremos operar, como si de un atributo se tratase. A dicho atributo le invocamos la función que nos interese. En este caso realizaremos un update. El primer parámetro de la función es el filtro. El segundo parámetro contiene los nuevos datos que queremos aplicar al documento. Al finalizar, debemos cerrar siempre la conexión a la base de datos. Por simplicidad, en esta implementación abrimos y cerramos una conexión a la base de datos cada vez que se realiza una operación. Pero podemos optimizar este proceso haciendo un pool de conexiones que nos permita reutilizar las conexiones. Todas las operaciones de lectura y escritura que hay disponibles se pueden obtener consultando la documentación de la librería MongoJS. Dicha librería no deja de ser una abstracción de la API de la Mongo, por lo tanto, la documentación oficial de la Mongo también nos puede servir de referencia si queremos explorar todas las posibilidades que nos ofrece esta potente base de datos. Seguimos con la implementación del resto de funciones siguiendo el mismo esquema que hemos realizado en esta primera.
Finalmente, una vez implementadas el resto de funciones del módulo, terminaremos de implementar la clase API Server para que utilice estas funciones. Primero hay que importar el módulo User Manager. El primer endpoint que actualizaré será el que se encarga de crear nuevos usuarios. Quitaremos el anterior código de prueba y realizaremos la llamada a la función createUser, pasándole por parámetro el JSON con los datos del nuevo usuario que obtenemos del body de la petición HTTP. El segundo parámetro será una función de callback que se ejecutará cuando haya finalizado la inserción del documento a la base de datos. Si la operación finaliza con éxito, devolveremos un código de estado 200 y cerraremos la conexión devolviendo los datos del usuario creado. Si por el contrario la operación no finaliza bien, entonces devolveremos un código de error, como un 400 patch request o un 409 conflict. En este caso devolveré un error 500 para simplificar el ejemplo. Actualizaremos el resto de endpoints siguiendo la misma mecánica para cada uno de ellos. Volvemos al terminal y arrancamos el servidor. Veremos que nos da un error debido a que no encuentra el paquete Mongo.js, por tanto vamos a instalarlo. La instalación descarga los ficheros de la dependencia en la carpeta no de módulos y actualiza el fichero package.json. Nuevamente arrancamos el servidor y ahora sí ya podemos testear la API REST que hemos desarrollado. Para ello utilizaré la herramienta Postman y empezaré por el endpoint que obtiene el listado de todos los usuarios. Nos devuelve un array vacío, pues todavía no hemos creado ningún usuario. Lo siguiente que haremos será crear un usuario enviando un JSON con los datos del nuevo usuario.
Observaremos que la respuesta de la llamada devuelve el documento que se ha creado en la base de datos, y en este aparece un nuevo campo que corresponde a un identificador asignado automáticamente por la Mongo. Más adelante modificaremos el código para que las respuestas de la API no incluyan este campo. A continuación volvemos a obtener el listado de usuarios y vemos que en el listado aparece el usuario que hemos creado. Podemos añadir tantos usuarios como queramos. Probaremos de modificar los datos de un usuario. Ahora comprobaré que el endpoint para eliminar un usuario también funciona correctamente. Y ya para finalizar, filtraremos el campo de identificación de los documentos de la Mongo, para que no nos aparezca en los resultados. Antes de terminar, guardaremos todas las modificaciones del código realizado en un último commit.